así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repitiendo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra. Dice, y sabemos en Juan 9:31. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa está dura. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo no sé si usted ha fijado que hay gente que no están caminando con Dios, no están buscando nada con Dios, pero siempre están diciendo que ellos siempre están orando y que esto y que Dios me está bendiciendo. Eso es que es lo que dice la palabra aquí, que si tú no estás caminando con Dios, que tú estás caminando en el pecado, que tu oración Dios no la oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, la clave, hace su voluntad, a ese Dios lo oye. Vamos a leer otra oración aquí, otro versículo. Juan 11, 41 y 42. Dice la palabra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús dio gracias al Padre en público, no para convencerse él, sino para que los que estuvieran alrededor de él lo cogieran como un ejemplo y que supieran que Dios había enviado a Jesucristo a la tierra. Aleluya. Entonces la contesta de nuestras oraciones tiene condiciones. No podemos andar en desobediencia a Dios y esperar que Dios nos dé a nosotros recompensa contestando nuestras oraciones si nosotros andamos caminando contrario a lo que Él está diciendo, si andamos caminando en desobediencia a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Si Dios te dice vete por aquí, tú dices no, yo me voy por aquí porque por aquí ya llego más rápido al propósito. No. Si Dios te dice coge por ahí, coge por ahí. Entonces vemos aquí que el que anda en pecado no recibe contestación a sus oraciones. Si nosotros vamos al libro de Daniel, ¿qué pasó cuando Daniel oró? El ángel vino y le dijo, Daniel, y le dijo amado y de todo y un montón de cosas. Tu oración fue escuchada en el mismo momento en que tú hiciste la oración, llegó delante de la presencia del Padre. ¿Pero qué dijo? Pero el príncipe de Persia se me atravesó. Ya tú sabes, cosas espirituales. Se armó el revolú. Tuvo Miguel que embrujarse con todo el mundo para llegar. Tratando de traer el mensaje, tratando de traer las respuestas, duró 3 semanas peleando. 3 semanas peleando porque es contra potestades. Contra potestades. No es contra la lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu hermanito. Claro, se está revelando el enemigo a través de tu hermanito, pero no es tu hermanito.
No soy yo, no eres tú, es contra cosas espirituales que estamos peleando. Y eso tenemos que mantenerlo siempre, como dicen los gringos, in the back of our mind. Porque si no, entonces nos la pasamos peleando con todos los vecinos, con los hermanos, con la mujer, con los hijos, con todo el mundo. Entonces aquí Juan se enfocó mucho en la oración. Vamos a leer ahora otro versículo. Aquí dice Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ahí había condición. Una de esas condiciones es que hay que estar conectado con Jesús. Hay que estar caminando con Él. Hay que obedecer a sus mandamientos. Entonces dice Él, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Oiga lo que dice ahí. Se lo está pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Pero dice, yo. No dice yo, dice lo haré. Pero se supone el yo. Entonces es Jesús el que está contestando tu oración. Tú le vas a pedir la oración al Padre en el nombre del Hijo, pero el Hijo es que contesta la oración. Eso es lo que yo entiendo. Yo estoy leyendo en el contexto ahí. Dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Hijo contesta la oración, pero la gloria la recibe el Padre que te lo cielo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Más claro no canta un gallo. Jesús contesta nuestras oraciones. Entonces tenemos aquí en ese libro de primera de Juan, habla mucho de tener confianza cuando tú estás pidiendo en oración, de tener confianza en Dios, de tener confianza de que Él va a venir otro día, de tener confianza, porque Dios no miente, porque es el mismo Jesús que contesta nuestras oraciones. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra condición, que hay que mantenerse en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Tienen que mantenerse conectados. Un árbol, tú le quitas una rama, la rama se muere aparte del árbol. Entonces, nosotros desconectados de Jesús, nada vamos a recibir. Entonces esa es la condición. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Como el otro versículo que decía, lo que pidieres al Hijo, al Padre en nombre del Hijo, yo lo haré. Aleluya. Entonces otro versículo en Juan 15:6, no me elegisteis a mí. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Oiga la clave. No es solamente que lleves el fruto, sino que ese fruto permanezca. Entonces dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es la condición aquí? Permanecer. Aquí hay condición. Primero, Él va a contestar la oración. ¿Por qué? Porque nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y nos escogió, y entonces dice que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Es como un árbol que usted lo siembra, pero después que lo siembra tiene que estarle echando abono, tiene que estarlo alimentando, tiene que echarle agua para que el árbol siga creciendo y que dé su fruto a su tiempo. Así mismo Jesús hace con nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo para mantenernos ahí.
Entonces dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vámonos a Juan 16:23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces hay que pedir. Cuando necesitamos algo hay que pedir. Hay que venir a Dios. Dice que hay que venir con toda súplica y en acción de gracia, dice la palabra. No podemos venir demandándole a Dios. Tenemos que venir en reverencia, en temor a Dios, como dice la palabra, con temor y temblor, sabiendo que tú estás delante de Dios. Entonces tú vienes a Él y le pides en súplica, en oración y en acción de gracia, reconociendo quién Él es, dándole gracia, exaltando su nombre. No venir a la cañona, Señor, estoy aquí, necesito esto y lo necesito ahora. No, usted tiene que venir, Señor, aquí estoy nuevamente buscando tu rostro, Señor, reconociendo quién tú eres, que no hay ningún otro como tú, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Y usted sigue adorándolo. Eso me lo enseñó la pastora. No podemos venir a la cañona. Te tira de rodillas. Señor, necesito que el carro se me dañó, necesito que me dé esto, necesito unos zapatos, ¿qué necesito? No, eso no es así. Eso no es así, porque Dios no es Aladino. No es el genio en la botella. Entonces, hay condiciones. Hay condiciones. Hay que pedir. Entonces dice, de cierto, ahí Jesús te está afirmando, te está diciendo, pero mira que yo te digo que sin ninguna falla, de verdad yo te lo digo, que ciertamente todo lo que tú pidas lo vas a recibir, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que si nosotros creemos en Él, entonces nosotros creemos en el Padre que lo envió. Entonces, como ya hemos creído en el Hijo, ya no tendremos la necesidad ni siquiera de tener a Jesucristo como intercesor. Ya podremos ir al Padre directamente y hacer la petición, porque ya le demostramos al Padre que amando al Hijo, lo amamos a Él también. Entonces, seguimos con Juan aquí. Juan 3, 21, 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si tenemos paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Condición aquí, hacer su mandamiento. Condición aquí, a agradar al Padre. Entonces, por eso decíamos que en la primera lectura, creo que me decía, o en la segunda, que el pecador no recibe contestación de sus oraciones, porque cuando tú estás en pecado, tú no estás en comunión con Dios. Entonces Dios no oye la oración tuya, porque Él no va a perder su tiempo con gente malcriada, con gente desobediente. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas
que son agradables delante de Él. Una más. Primera de Juan 5:14. La pasada era Primera de Juan 3:21, perdón. Era Primera de Juan 3:21 y 22. Y esta es Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la clave de nosotros recibir la contestación a nuestras oraciones, que Dios oiga esa oración es que tenemos primero que estar caminando en su voluntad, que debemos estar caminando para agradar al Padre, que tenemos que estar haciendo ¿qué? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque dice que el que solamente oye la palabra, entonces está pecando. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese le es pecado. Y que también nos dice que cuando no hacemos la palabra, es como el hombre que se ve en el espejo, solamente viene, ve su perfil en el espejo y después sigue caminando y se va. No hizo nada, se vio en el espejo, no se arregló ni siquiera el pelo. Entonces siguió con su misma condición. Entonces, de la misma manera, nosotros somos así. Nosotros venimos a buscar esa coinonía con Dios, a tener esa relación con Dios, pero eso tiene que llevarlo a que usted camine de una manera diferente, una manera que se parezca a Él. Si usted va a ser discípulo de Jesús, entonces tiene que parecerse a Jesús, porque de otra manera entonces tenemos que ver que algo anda mal. Como le he dicho antes, si yo caminaba en el pecado antes y ahora digo que vine a Jesús y sigo caminando de la misma manera, algo hay que chequear ahí. ¿Qué testimonio le vamos a dar al que nos está mirando? A los que me conocían. Dicen, no, pero este tigre está peor ahora. Antes por lo menos, ahora no, ahora está peor. Entonces tenemos que dar el testimonio, que es cómo caminamos. La gente se fija más en cómo caminamos que en cómo hablamos. Por eso Santiago lo dice, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, como podemos ver, hay condiciones que vienen de Dios, hay condiciones que son de parte de nosotros. Condición que Jesús nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos escogió. Entonces, como Él nos escogió, Él se compromete ¿a qué? A suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero entonces la parte de nosotros es seguir caminando conectado a la vida. Que Dios los bendiga.